Ana siempre había soñado con ese día. El sol brillaba con suavidad y un cielo despejado abrazaba el jardín donde familiares y amigos se reunían para celebrar su boda. Ella y Miguel se miraban con una ternura que parecía detener el tiempo, rodeados por flores y música que llenaba el aire de esperanza. Todo parecía perfecto, como sacado de un cuento, y los invitados sonreían emocionados, convencidos de que esa unión duraría para siempre. Pero justo antes de partir hacia la luna de miel, algo rompió la calma. Miguel recibió un mensaje en su teléfono. Ana no lo vio, pero él cambió de expresión de inmediato. Su sonrisa se volvió tensa y sus ojos evitaron los de ella por un instante que pareció eterno. Al salir de la habitación, alguien llamó a Miguel con insistencia. Ana, desde la distancia, observó cómo un viejo amigo se acercaba con paso firme y mirada seria. No era un invitado más. Había algo en su presencia que la hizo sentir incómoda, aunque no supo explicar por qué. Al subir al coche que los llevaría a la isla paradisíaca, Ana intentó olvidar ese instante. Miguel le tomó la mano y le susurró que todo estaría bien, que aquel amigo solo quería despedirse. Pero Ana no pudo evitar preguntarse qué secretos guardaba ese hombre y por qué su presencia parecía oscurecer la felicidad que tanto habían esperado. La isla los recibió con su brisa cálida y el sonido tranquilo del mar. La playa, iluminada por cientos de velas, parecía un refugio perfecto para comenzar su nueva vida. Caminaron juntos, dejando huellas en la arena que pronto serían borradas por las olas. Pero Ana sentía que no estaban solos. A lo lejos, entre las sombras, algo se movía, un par de ojos que los vigilaban con atención. Intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero esa sensación de ser observados no desaparecía. Durante la cena, Miguel estuvo distante. Su teléfono sonó de nuevo y esta vez contestó con voz baja, sin querer que Ana escuchara. Cuando ella preguntó qué sucedía, él evitó la conversación con una sonrisa forzada y un cambio rápido de tema. Ana se sentía atrapada entre la alegría del momento y una creciente inquietud. No podía saber que esa llamada era solo el principio de un misterio que pondría en riesgo todo lo que habían construido. Al regresar a la cabaña, Ana buscó distraerse en los pequeños detalles del lugar, pero encontró algo que no debería estar allí. Un sobre escondido bajo una silla, con fotografías antiguas y cartas. Su corazón se aceleró al reconocer la letra de Miguel en una de las cartas. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Cada palabra abría una puerta al pasado que Miguel nunca le había contado, un pasado lleno de errores, secretos y personas heridas. En la noche, mientras Miguel dormía, Ana miró por la ventana y vio una sombra que se movía cerca de la cabaña. No era un animal ni un turista nocturno. Era alguien que los había seguido hasta allí. El miedo se instaló en su pecho, pero también la necesidad de descubrir la verdad. Sabía que esa luna de miel que tanto habían esperado ya no sería solo un escape, sino un campo de batalla donde el amor y la traición se enfrentarían. Miguel despertó con el sonido de su teléfono, y esta vez, no evitó la mirada de Ana. Con voz cansada y ojos cargados de culpa, comenzó a contarle la historia que había guardado en silencio. El amigo que había aparecido, las decisiones del pasado que regresaban para ajustar cuentas y el miedo de perderlo todo. Ana escuchaba, dividida entre el dolor y la esperanza. Porque, aunque la verdad doliera, entendió que enfrentarla juntos era la única forma de salvar su amor. La luna de miel, que había empezado como un sueño, se convirtió en una prueba inesperada. Pero en medio de la incertidumbre, Ana y Miguel encontraron la fuerza para mirarse a los ojos y decidir que, a pesar de los secretos, su historia no terminaría allí. El verdadero viaje apenas comenzaba. La noche en la isla estaba más oscura que nunca. Las velas que iluminaban la playa apenas alcanzaban a disipar la penumbra que parecía esconder secretos entre las palmeras. Ana caminaba junto a Miguel, tratando de disfrutar cada instante, pero su corazón latía con fuerza, como si algo invisible la alertara. De repente, una brisa fría recorrió su espalda y la hizo detenerse.
Miró a su alrededor, buscando una explicación, pero solo encontró sombras que se alargaban entre la arena. Miguel notó la tensión en ella y apretó su mano con suavidad, tratando de transmitirle calma. Sin embargo, esa misma mano temblaba ligeramente. Ana sabía que algo no estaba bien. Mientras avanzaban, una figura se escondió entre los arbustos cercanos. Era un hombre de mediana edad, con el ceño fruncido y la mirada fija en la pareja. No era un extraño. Ana reconoció en ese instante al viejo amigo de Miguel, el que había llegado sin avisar el día de la boda. ¿Por qué seguía allí? ¿Qué buscaba? Ana sintió un nudo en la garganta. La sombra se movió con cautela, como si quisiera acercarse sin ser vista, pero al mismo tiempo vigilaba cada paso de Miguel y Ana. El silencio de la noche solo era roto por el suave romper de las olas y el susurro del viento entre las hojas. Pero para Ana, esos sonidos se mezclaban con un temor creciente que no podía ignorar. Mientras Miguel y Ana regresaban a su cabaña, Ana decidió ser directa. ¿Quién es ese hombre que nos sigue?, preguntó con voz firme, tratando de ocultar la ansiedad. Miguel dudó antes de responder. Su mirada se perdió en la oscuridad y finalmente dijo: «Es alguien de mi pasado, alguien con quien tengo asuntos pendientes». Ana sintió que esa frase era solo la punta del iceberg, pero decidió esperar a que él estuviera listo para contarle todo. Esa noche, el silencio entre ellos fue pesado. Ana no podía dormir. Se levantó y salió al porche, donde la luz de la luna bañaba la arena con un brillo plateado. Recordó las fotografías y cartas que había encontrado en el sobre. Palabras llenas de promesas rotas, de errores cometidos y de personas que habían quedado atrás. Comprendió que esa luna de miel no sería solo un viaje de amor, sino también un enfrentamiento con un pasado oscuro. De repente, un ruido rompió la calma. Ana giró la cabeza y vio una sombra moviéndose cerca de la ventana. Su corazón se aceleró y sintió que debía descubrir quién estaba ahí. Se acercó con cautela y a través del cristal, reconoció al hombre que los había estado siguiendo, el viejo amigo de Miguel. Su mirada era dura, casi desafiante, y parecía querer comunicar algo sin hablar. Ana se dio cuenta de que ese hombre guardaba una historia que Miguel no había querido compartir. Una historia que ahora se colaba en su luna de miel y amenazaba con destruirla. Decidió que no podía seguir ignorando esa sombra. Necesitaba saber la verdad, no solo por ella, sino también por Miguel, a quien amaba con todo su corazón. Al día siguiente, Miguel la sorprendió con un gesto inesperado. Tomó sus manos, y con voz baja, comenzó a relatar lo que había pasado años atrás. Habló de decisiones difíciles, de personas heridas y de promesas que nunca cumplió. Ana escuchaba atentamente, cada palabra retumbando en su pecho. No era fácil enfrentarse a esa realidad, pero sabía que el amor verdadero requiere valentía y honestidad. Mientras Miguel hablaba, Ana sintió que su miedo se mezclaba con una nueva fuerza. Comprendió que, aunque el pasado podía ser doloroso, era parte de la historia que ellos debían construir juntos. El misterio que los había perseguido en la noche empezó a tomar forma, y con él, la posibilidad de un futuro donde no hubiera secretos ni sombras. La luna seguía brillando, pero ahora iluminaba un camino diferente. Un camino donde Ana y Miguel tenían que decidir si el amor podía superar todo, incluso los secretos más oscuros que nadie debía descubrir. El viaje apenas comenzaba, y en esa isla, entre la luz y la sombra, se escribía un capítulo que cambiaría sus vidas para siempre. La noche volvió a caer sobre la isla con un silencio inquietante. Ana y Miguel se sentaron en la terraza de la cabaña, el aire cargado de una tensión que no podían ignorar. El teléfono de Miguel sonó de repente, rompiendo el momento. Ana observó cómo él contestaba con voz baja y cuidadosa, sus palabras casi inaudibles para ella. Después de colgar, Miguel evitó su mirada y se quedó en silencio, como si llevara un peso que no podía compartir aún. Ana intentó no mostrar su preocupación, pero el ambiente se volvió irrespirable.
Sabía que esa llamada era la puerta hacia un secreto que Miguel aún no estaba listo para revelar. Intentó preguntarle varias veces, pero él respondía con evasivas y cambios rápidos de tema. La frustración y la desconfianza comenzaron a crecer en su interior, y esa noche, la luna de miel que tanto habían esperado se tornó en un laberinto de dudas. Mientras Miguel dormía, Ana no pudo conciliar el sueño. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la playa iluminada por la luz de la luna y las sombras que parecían acechar entre las palmeras. Recordó las palabras de Miguel sobre su pasado y las decisiones que había tomado, pero aún no entendía todo. ¿Qué era lo que realmente escondía? ¿Por qué alguien de ese pasado lo seguía hasta ese lugar tan apartado? Al día siguiente, Ana decidió que necesitaba respuestas. Encontró a Miguel preparando el desayuno, y con voz calmada pero firme, le pidió que le contara todo. Esta vez, él no pudo evadir la verdad. Con un suspiro profundo, comenzó a hablar de un error del pasado, una relación complicada que había terminado mal y que había dejado heridas abiertas. Mencionó a ese viejo amigo que apareció el día de la boda, alguien que aún buscaba una explicación o quizás una venganza. Ana escuchaba cada palabra con atención, intentando comprender no solo la historia, sino también el peso que Miguel llevaba consigo. Sabía que no era fácil abrir esas heridas, pero también entendió que solo enfrentándolas podrían construir un futuro sólido. Le pidió que le mostrara las cartas y fotografías que había encontrado, y juntos comenzaron a descubrir una historia llena de arrepentimiento, promesas rotas y deseos de redención. Esa misma tarde, mientras caminaban por la playa, Miguel recibió otra llamada. Esta vez, decidió contestar frente a Ana. La conversación fue breve, tensa y llena de silencios incómodos. Al colgar, Miguel explicó que el hombre que lo seguía había exigido reunirse con él esa misma noche. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió apoyarlo. Cuando llegó la noche, la tensión se podía cortar con un cuchillo. En el lugar acordado, bajo la sombra de un viejo árbol, apareció el amigo de Miguel. Su rostro mostraba enojo y tristeza a la vez. La conversación fue dura y llena de reproches. Miguel intentó calmar la situación, pero la verdad salió a la luz con cada palabra intercambiada. Se hablaba de traiciones pasadas, de promesas incumplidas y de la necesidad de cerrar ciclos. Ana observaba desde la distancia, sintiendo cómo ese momento podía cambiarlo todo. Sabía que la luna de miel estaba dejando de ser un escape para convertirse en la prueba más difícil de su amor. Pero también sintió que, a pesar del dolor, estaban enfrentando juntos lo que antes parecía imposible. Al regresar a la cabaña, Miguel tomó la mano de Ana y le prometió que haría todo lo posible para resolver el conflicto y proteger su futuro. Ana, aunque aún llena de dudas, decidió confiar. Sabía que el camino no sería fácil, pero también entendió que la honestidad y la valentía serían las claves para superar el secreto que nadie debía descubrir. Esa noche, mientras la isla dormía, Ana y Miguel se abrazaron bajo la luz tenue de la luna. En medio de la incertidumbre, encontraron un momento de paz, conscientes de que el verdadero viaje apenas comenzaba y que su amor tendría que enfrentar muchas tormentas antes de brillar con fuerza. Ana regresó a la cabaña con una mezcla de miedo y curiosidad que no la dejaba en paz. Mientras Miguel hablaba con su viejo amigo en la playa, ella notó algo extraño al entrar a la habitación. Un sobre blanco, discreto, asomaba debajo de una silla que nadie había usado antes. Su corazón dio un salto. ¿Quién había dejado eso allí? ¿Sería otra pista o, peor aún, una amenaza? Con manos temblorosas tomó el sobre y lo abrió. Dentro encontró varias fotografías antiguas y un puñado de cartas escritas a mano. Al mirar las imágenes, Ana reconoció a Miguel en diferentes momentos de su vida, acompañado de personas que ella nunca había conocido. En las cartas, las palabras eran duras, llenas de reproches, perdones implícitos y un profundo dolor que traspasaba el papel. Cada línea contaba una historia que Miguel nunca le había compartido. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ese pasado,
que parecía tan lejano, ahora estaba frente a ella, tangible y real. ¿Por qué Miguel nunca le había contado nada? ¿Por qué esconder ese capítulo? En su mente comenzaron a formarse preguntas sin respuestas, dudas que se convirtieron en una sombra que amenazaba su felicidad. Decidió que debía hablar con Miguel, pero cuando él regresó, ella guardó el sobre sin decir nada, temiendo abrir una herida más profunda de lo que podían soportar en ese momento. Sin embargo, la tensión entre ellos crecía, y esa noche el silencio fue más pesado que cualquier palabra. Ana sabía que el secreto que contenían esas cartas pesaba en ambos, incluso si Miguel intentaba aparentar normalidad. Al día siguiente, mientras el sol bañaba la playa con su luz dorada, Ana no pudo resistir más. Sacó el sobre y lo puso frente a Miguel. Él la miró fijamente, sabiendo que ya no podía esconder nada. Con voz baja y cansada, comenzó a relatar la historia que había dejado atrás, una historia de decisiones equivocadas, de personas a las que había lastimado y de promesas que nunca cumplió. Miguel confesó que años atrás había estado involucrado en un negocio complicado que terminó mal, afectando a amigos y familiares. Habló de traiciones y de la culpa que lo había perseguido desde entonces. También reveló que ese viejo amigo que ahora lo seguía había sido una de las víctimas más cercanas, alguien que buscaba respuestas, y quizás, justicia. Ana escuchaba con atención, entendiendo la magnitud del peso que Miguel llevaba sobre sus hombros. Sabía que no era fácil enfrentarse a ese pasado, pero también comprendió que era necesario para construir una relación verdadera. El amor no podía basarse en secretos ni mentiras, y aunque doliera, la verdad era el único camino para sanar. Esa misma tarde, mientras caminaban por la orilla del mar, Ana y Miguel hablaron sobre el futuro. Decidieron que enfrentarían juntos las consecuencias y que no permitirían que el pasado arruinara lo que habían comenzado a construir. La isla, con su belleza tranquila, parecía un testigo silencioso de ese compromiso renovado. Pero no todo estaba resuelto. El sobre y las cartas eran solo el inicio de una serie de revelaciones que pondrían a prueba su confianza y su amor. En la distancia, la figura que los había seguido no desaparecía, y Ana sabía que ese misterio aún no había terminado. La luna brillaba alta en el cielo cuando Ana y Miguel se abrazaron, conscientes de que su luna de miel se había transformado en una batalla silenciosa entre el pasado y el presente. El futuro era incierto, pero juntos estaban dispuestos a enfrentar cualquier sombra que intentara separarlos. La verdadera prueba apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un cielo cubierto de nubes que parecían presagiar tormenta. Ana y Miguel despertaron con la incertidumbre clavada en el pecho. La tensión acumulada durante días pesaba más que nunca, y aunque intentaban mantener la calma, sabían que el momento de la verdad estaba cerca. Miguel había recibido un mensaje en su teléfono. No era una llamada, sino un texto breve pero claro: «Nos vemos esta noche. No habrá segundas oportunidades». Ana lo leyó en su pantalla y sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién les estaba hablando con esa autoridad? ¿Qué quería esa persona que los había estado acechando desde el primer día? Durante todo el día, Miguel evitó hablar mucho sobre el mensaje, pero Ana veía en sus ojos el reflejo del miedo y la preocupación. Sabía que él estaba preparando algo, una decisión difícil que podría cambiar el rumbo de su luna de miel para siempre. Al caer la tarde, Ana insistió para que le contara todo. Miguel, con un suspiro profundo, le explicó que el hombre que los perseguía era alguien con quien había tenido un pasado oscuro, una deuda pendiente que no podía ignorar. Esa noche debía enfrentarlo, poner fin a ese capítulo y esperar que no destruyera todo lo que él y Ana habían comenzado. Cuando llegó la noche, la isla parecía aún más silenciosa. La brisa marina se había calmado, y solo el sonido lejano de las olas rompía la quietud. Miguel y Ana caminaron hacia el lugar que él había acordado para la reunión. Una pequeña cala oculta entre rocas, lejos de las miradas indiscretas. Al llegar, una figura apareció entre las sombras. Era el hombre que había perseguido a Miguel desde hacía años, el mismo que había provocado la tensión y los secretos.
Su rostro mostraba enojo, pero también una tristeza profunda que hablaba de heridas abiertas y rencores acumulados. La conversación fue tensa. Miguel trató de explicar, de pedir perdón, pero el hombre no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Hablaron de traiciones pasadas, de promesas rotas y de la necesidad de cerrar ese ciclo para poder avanzar. Ana escuchaba con el corazón en la mano, entendiendo que aquella noche no solo se jugaba el futuro de Miguel, sino también el de su amor. De repente, el hombre sacó un paquete pequeño y lo extendió hacia Miguel. «Esto es lo que siempre me debías», dijo con voz grave. Miguel lo tomó con manos temblorosas y abrió el paquete. Dentro encontró documentos que podrían destruir su reputación, cartas que revelaban secretos comprometidos y pruebas de decisiones que él había tratado de ocultar. Ana sintió que todo se derrumbaba a su alrededor. El pasado de Miguel estaba más presente que nunca y parecía dispuesto a arrastrarlos hacia el abismo. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, vio la determinación en los ojos de Miguel. Él no estaba dispuesto a rendirse, no ahora que Ana estaba a su lado. Con voz firme, Miguel le dijo al hombre que estaba listo para enfrentar las consecuencias, que quería limpiar su nombre y comenzar de nuevo. La noche se volvió testigo de ese pacto silencioso, de esa lucha por redimir el pasado y construir un futuro juntos. Cuando regresaron a la cabaña, Ana sintió que, a pesar del miedo y la incertidumbre, algo había cambiado. Miguel estaba más abierto, más decidido, y ella sabía que ese era solo el primer paso hacia la verdad y la libertad. La luna brillaba con fuerza, iluminando la playa donde habían dejado sus huellas. Ana y Miguel se miraron, conscientes de que su viaje apenas comenzaba, y que para alcanzar la felicidad tendrían que enfrentar todas las sombras que el pasado les arrojara. Pero juntos, creían que nada podría separarlos. El amanecer llegó con un aire tenso y pesado, como si la isla misma sintiera la batalla que se libraba entre Ana y Miguel. La noche anterior había cambiado todo. Las palabras duras, las promesas de redención y el paquete con secretos que podrían destruirlos seguían frescos en sus mentes. Sin embargo, ahora debían decidir qué hacer con toda esa verdad. Miguel se sentó frente a Ana en la pequeña mesa de madera de la terraza. Sus ojos, cansados pero decididos, buscaron los de ella. «No podemos seguir huyendo», dijo con voz firme. «Debemos enfrentar todo esto juntos, sin importar el daño que pueda causar. Solo así podremos empezar de verdad». Ana asintió lentamente, sintiendo que, por primera vez desde que empezó la luna de miel, había un plan, una luz en medio de la oscuridad. Sabía que la batalla no solo era con ese hombre del pasado, sino también con la desconfianza y el miedo que amenazaban con separarlos. Decidieron comenzar por investigar las pruebas que les habían entregado. Abrieron cada documento, leyeron cada carta y analizaron cada fotografía. Lo que descubrieron era una red de engaños, errores y manipulaciones que explicaban muchas de las sombras que habían perseguido a Miguel durante años. Pero lo más importante fue que encontraron una oportunidad. Una forma de demostrar la verdad, de limpiar el nombre de Miguel y recuperar la confianza perdida. Sabían que no sería fácil. Había personas poderosas involucradas y un pasado lleno de heridas abiertas, pero estaban dispuestos a luchar. Mientras trabajaban juntos, Ana comenzó a ver a Miguel bajo una nueva luz. No solo como el hombre que amaba, sino como alguien humano, con errores y miedos, pero con la valentía para enfrentarlos. Esa comprensión fortaleció su vínculo, y la luna de miel, aunque lejos de ser perfecta, empezó a tener un nuevo sentido. Pero el peligro no había desaparecido. Esa misma tarde, recibieron una llamada anónima que les advirtió que no siguieran adelante. La voz al otro lado del teléfono era fría y amenazante. Si continúan, las consecuencias serán peores de lo que imaginan. Ana sintió un escalofrío. Esa amenaza no era solo para Miguel, sino para ella también. Sin embargo, en lugar de retroceder, esa advertencia los unió aún más. Decidieron que no permitirían que el miedo controlara sus vidas. Durante los días siguientes,
Trabajaron en silencio, buscando aliados y pruebas que pudieran protegerlos. Cada paso que daban los acercaba a la verdad, pero también aumentaba el riesgo. La isla, que parecía un paraíso, se convirtió en una trampa donde cada sombra podía esconder un enemigo. Una noche, mientras revisaban documentos en la cabaña, escucharon un ruido fuera. Ana, con el corazón acelerado, miró por la ventana y vio una silueta desaparecer entre los árboles. No era la primera vez que alguien los espiaba, pero esta vez la amenaza parecía más cerca, más real. Miguel salió a investigar, dejando a Ana sola con sus pensamientos y miedos. Ella sabía que esa luna de miel, que debía ser el comienzo de una vida feliz, se había convertido en una prueba de fuego. Pero también sabía que, con Miguel a su lado, podrían enfrentar cualquier tormenta. La noche avanzaba, y la luna seguía brillando sobre la playa. Ana miró hacia el horizonte, prometiéndose a sí misma que no dejaría que el miedo ganara. Su amor y su determinación serían más fuertes que cualquier secreto o amenaza. El camino por delante era incierto, pero estaban juntos. Y eso era lo único que realmente importaba. Las semanas en la isla parecían eternas, cargadas de tensión y silencios incómodos. Ana y Miguel se esforzaban por mantener la rutina diaria, pero el peso del pasado se hacía cada vez más difícil de ignorar. La amenaza invisible que los acechaba estaba más presente que nunca, y la confianza que trataban de reconstruir parecía tambalear con cada nuevo obstáculo. Una tarde, mientras Ana revisaba unas notas en la pequeña mesa de la terraza, vio a Miguel hablando por teléfono con voz baja y seria. No pudo evitar sentir que algo grave estaba por ocurrir. Cuando colgó, Miguel se sentó junto a ella, con el ceño fruncido y una mirada que mezclaba miedo y determinación. Han encontrado una nueva forma de presionarnos, dijo con voz tensa. Parece que no solo quieren destruir mi reputación, sino también nuestra seguridad. Ana sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Sabía que las cosas se estaban complicando más de lo que habían imaginado, pero también sabía que ahora no había vuelta atrás. El amor que sentía por Miguel la hacía más fuerte, más decidida a enfrentar lo que viniera. Esa noche, recibieron un paquete sin remitente. Dentro había un vídeo, grabado con cámaras ocultas, que mostraba conversaciones privadas de Miguel con personas del pasado. El mensaje era claro: si no abandonaban la lucha, ese vídeo se haría público. La presión aumentaba y el miedo se instalaba en sus corazones. Pero en lugar de rendirse, Ana y Miguel decidieron actuar con inteligencia. Contactaron a un abogado de confianza y buscaron aliados que pudieran ayudarlos a protegerse. Sabían que la batalla sería larga, pero estaban dispuestos a luchar por su amor y su futuro. Mientras tanto, Ana no podía evitar preguntarse quién realmente estaba detrás de esas amenazas. ¿Era solo el viejo amigo de Miguel o había alguien más oculto en las sombras, manipulando todo desde lejos? Esa incertidumbre la mantenía alerta, pero también despertaba en ella una fuerza inesperada. Un día, mientras exploraban un poco más la isla para despejar sus mentes, Ana encontró un diario escondido en la biblioteca de la cabaña. Era viejo, con páginas amarillentas y letras casi ilegibles. Al comenzar a leerlo, descubrió que pertenecía a una mujer que había vivido allí años atrás y que hablaba de secretos similares a los que ahora enfrentaban. Las páginas revelaban historias de traición, amor prohibido y venganzas ocultas, que parecían resonar con la situación actual de Miguel. Ana sintió que ese diario era una pieza clave, una ventana hacia el pasado que podría ayudarles a entender y desentrañar la verdad. Con el diario en mano, Ana compartió sus descubrimientos con Miguel. Juntos comenzaron a conectar los puntos, descubriendo que el pasado oscuro de Miguel no solo estaba relacionado con su historia personal, sino con algo más grande, una red de secretos que había permanecido oculta durante años. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las hojas, Ana y Miguel se miraron a los ojos, conscientes de que la lucha que enfrentaban era mucho más compleja de lo que habían imaginado. Pero también sabían que, juntos, tenían la fuerza para seguir adelante.
La luna iluminaba la playa con su brillo plateado, y en ese momento, Ana comprendió que el verdadero secreto de su luna de miel no era solo el pasado de Miguel, sino la capacidad del amor para enfrentar cualquier sombra y salir fortalecido. El camino era incierto, pero con valentía y unidad, podían escribir un nuevo capítulo, libre de mentiras y miedos. La madrugada en la isla llegó con un aire frío y silencioso, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Ana y Miguel se sentaron frente al mar, el sonido de las olas mezclándose con sus pensamientos. Sabían que esa noche sería decisiva. Después de semanas de secretos, amenazas y miedo, era hora de enfrentar la verdad sin miedo. Miguel tomó la mano de Ana con firmeza y le confesó que estaba listo para revelar todo lo que había ocultado. No solo para limpiar su nombre, sino para construir una vida transparente y sincera a su lado. Ana, con lágrimas en los ojos, le respondió que lo acompañaría en cada paso, que no importaba lo difícil que fuera, su amor era más fuerte. Decidieron entonces contactar a las personas del pasado de Miguel que aparecían en las cartas y documentos que habían descubierto. Querían escuchar sus versiones, confrontar las heridas y buscar reconciliación. Sabían que sería doloroso, pero era necesario para cerrar ese capítulo oscuro. Las primeras reuniones fueron tensas. Algunos mostraron rencor, otros tristeza, pero poco a poco, las conversaciones comenzaron a abrir caminos hacia el perdón. Miguel se disculpó sinceramente, aceptando su parte en los errores cometidos. Ana estuvo a su lado en cada encuentro, apoyándolo con su presencia y su amor. Mientras tanto, la figura que los había acechado desapareció. Sin amenazas ni mensajes anónimos, parecía que el pasado por fin los dejaba respirar. La isla, que había sido testigo de tantas tensiones, se transformó en un refugio de esperanza. Una noche, en la playa iluminada por la luna, Miguel le propuso a Ana un nuevo comienzo. Le entregó un pequeño cofre con todas las cartas, documentos y pruebas que habían descubierto, pero esta vez, no como un peso, sino como símbolo de su sinceridad y compromiso. Ana abrió el cofre y encontró una carta que Miguel había escrito para ella. En ella, expresaba su gratitud por su paciencia y valentía, y prometía que juntos construirían un futuro libre de secretos y sombras. En ese instante, Ana comprendió que la luna de miel secreta había sido mucho más que un viaje romántico. Había sido una prueba de amor, de confianza y de valentía para enfrentar el pasado y abrazar el futuro. Con el mar como testigo, Ana y Miguel se abrazaron, sellando su compromiso de vivir en verdad y amor. Sabían que el camino no sería siempre fácil, pero estaban seguros de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. La luna brillaba alta en el cielo, iluminando la playa donde sus pasos se habían marcado con esperanza y coraje. El secreto de la luna de miel que nadie debía descubrir, ahora era un recuerdo que los había unido más que nunca, y un comienzo para una vida llena de sinceridad y amor verdadero.